todas las personas que nos siguen en las redes. El partido ha definido en este fin de año realizar unas entrevistas a sus muy importantes precandidatas y precandidatos en un marco que se llama desde nuestro corazón, aquí amamos a Colombia. En este momento me corresponde entrevistar a la senadora Paloma Valencia, una de las personas más estudiosas del país. Senadora, usted es una persona que escribe muy bien, que habla muy bien. Eso tiene raíces en los Valencia, en los La Serna, en la universidad. En esa parte de comunicaciones, ¿qué le contribuyeron los Valencia, los La Serna y qué la universidad? Bueno, primero un saludo muy especial para usted. Me siento muy honrada de poder tener esta conversación y un saludo también a todos los que nos están acompañando en estas redes. Pues yo diría que aprender a escribir y a leer es una de las capacidades tal vez más importantes que uno tiene y uno no la consolida sino hasta mucho más adelante en la vida, porque uno cree que leer bien es simplemente leer. Y cuando estudié filosofía, yo ahí me di cuenta pues que uno no sabía leer bien, porque los textos tienen una pluralidad de posibilidades y solamente en la medida en que uno va consolidando un texto como un todo, se va dando cuenta de lo que el texto significa. Y por supuesto yo creo que en eso influyó mucho pues toda la familia. Primero porque desde muy temprano estuve en contacto con la literatura, tanto mi mamá como mi papá nos instaban a aprendernos las poesías del maestro Valencia y de otros poetas colombianos e internacionales, y uno aprende ahí una cantidad de vocabulario. Y yo creo que yo llegué a la filosofía también por un reflejo de la familia La Serna. Mi abuelo, pues, además de haber sido matemático y físico, fue también filósofo, hizo su doctorado en Kant en Alemania. Y todo eso, pues yo creo que estar cerca del lenguaje, aprender a usarlo, entender la potencia que tiene, no solamente cuando se habla, sino cuando se escribe, y lo importante que es saber leer bien leído, que es distinto a simplemente leer. De manera que yo creo que todo confluyó, Prey. Senadora, pensando en lo que iba a preguntarme, en mi mente circundaba esta reflexión. Cuando tu abuelo Mario La Serna fundó la Universidad de los Andes, que además él era un hombre que estudiaba todos los temas, seguramente por las posibilidades del mundo, el estudio era muy difícil. Hoy hay más posibilidades, pero es más exigente. ¿Cómo ves tú tu capacidad de estudiar todos los temas en el día a día, en la Colombia que estamos, en el mundo que estamos, con toda la oferta de fuentes de conocimiento y el esfuerzo, por ejemplo, que tenía que hacer Mario La Serna para descollar en esas disciplinas? Yo creo que hoy tenemos una paradoja que ha sido muy grande. Yo digo que estamos en un mundo, nos ha tocado vivir un planeta donde muchas de las cosas que creímos como ciertas, pues han ido cambiando. Y tal vez la más significativa era que creíamos que a mayor información íbamos a tener como mejor educación, mejor democracia. Y resulta que llegamos a la paradoja de que hoy estamos ante una abundancia de información, pero la gente no sabe de la calidad de la información. Estamos en un mundo donde las verdades se volvieron muy complejas y donde esas tecnologías que tenía la sociedad como para llegar a acuerdos se han ido perdiendo. Entonces yo creo que hay unos retos que son distintos, porque digamos que en los tiempos donde mi abuelo estudió, era muy claro como que era la verdad y un poco cuáles eran las interpretaciones posibles. Y a nosotros nos ha tocado un mundo donde cada quien se puede casi que inventar los hechos. Y eso hace muy difícil la naturaleza del debate. Y le pongo un ejemplo que lo pienso mucho, y es el discurso del presidente Petro a propósito de que las EPS se robaban la plata de la salud. Entonces él decía, es que mire, los terceros son intermediarios, se quedan con la plata y quiebran a los hospitales. Si eso hubiera sido cierto,
una vez el gobierno entra a intervenir las EPS, tomemos el ejemplo o de la nueva EPS, pues lo que debió suceder es que efectivamente pagaban más a tiempo, los ciudadanos eran mejor atendidos y los precios de la salud bajaban. Y estamos viendo todo lo contrario. En la intervención se han disparado las tutelas, se han disparado las quejas, se han disparado eh, eh, las Esta es deudas de una corto, falla mediano y de largo plazo. información o un sesgo ideológico. Claro, pero fíjese, presidente, que lo interesante es que usted saca los datos que vienen del propio gobierno porque son los interventores y la gente dice, es que yo no le creo a Paloma. Y ahí yo pienso que estamos frente a un reto muy grande como sociedad y es cómo logramos distinguir los hechos de las interpretaciones y cómo logramos volver a establecer que los hechos son pues realidades sobre las que todos tenemos que trabajar porque de lo contrario avanzar en las discusiones se vuelve muy difícil. Y yo he encontrado eso tal vez como la mayor dificultad que estamos enfrentando los políticos hoy. En Mario Lacerna hoy estaría en qué corriente del pensamiento de Colombia. Él estaría con Él nosotros, estaba en la presidente. bancada del M19 porque lo invitaron, pero Sí. apoyó mucho la creación de la Ley 100. Estábamos juntos en el Senado, pero hace tantos años, era Él 1900. siempre fue del Partido Conservador. Él siempre hizo parte del comité ideológico del Partido Conservador. Él era un político que le gustaba mucho la política, pero no tenía muchos votos. Entonces, más bien se dedicó como a hacer la doctrina conservadora. Fue muy cercano al doctor Ospina y muy cercano al Partido Conservador toda su vida. Y como usted lo explicaba, él, cuando lo invitaron a ser parte del M19, consideró que era un gesto como de buscar la reconciliación de Colombia en un proceso donde muchos colombianos creyeron que ese era el camino. Yo Pero yo mismo creo que sí, propuse el reindulto. usted también, sí. Claro. Pues no, yo creo que fue como un momento donde el país creyó que tal vez esos mecanismos iban a servir, pues tanto así, pues que usted lo ve que se han seguido buscando en Colombia esos procesos y tal vez la única vez que ha sucedido que las mayorías dicen que no fue en el proceso de La Habana e igual nos desconocieron ese resultado que tuvimos y que fue tan luchado. Paloma, como lo recordábamos al inicio, muchos colombianos sabemos de todos tus antecesores, los humanistas, los científicos, el maestro Guillermo Valencia, tu abuelo, el presidente Guillermo León, el doctor Mario Lacerna, de quien estamos hablando. Pero tú has tenido una característica, es preocuparte por las necesidades materiales de los colombianos. Por ejemplo, con esa ley que le da posibilidades a un sector tan decaído y tan importante de la patria como es el sector panelero de caña de ladera. Si tú miraras tus antecesores o las generaciones contemporáneas tuyas en tus familias, ¿qué vínculos hay con la generación de empleo, con las afugias de los inversionistas, que esos temas te cavilan y te determinan? Pues yo creo que yo vengo de una familia que siempre le ha preocupado por los dos lados la gente más pobre de este país. Mi casa, eh, pues se cuenta que mi abuelo lo quería mucho, los conservadores y los liberales, pero especialmente los campesinos de Colombia, porque por la afición que él tenía de la cacería, se recorrió este país, no solamente en las cabeceras urbanas, sino en todas las veredas de Colombia. Y contaban cómo se quedaba a dormir en las casas campesinas de los amigos conservadores y liberales que lo invitaban. Y él conoció de primera mano pues todas las dificultades que tenía ese campesinado. Entonces, si usted se fija en el gobierno del presidente Valencia, se hicieron cosas de índole social muy significativas. Tal vez la primera fue la creación del IDEMA, que era precisamente, fíjese, seguimos con los mismos problemas. El problema de los campesinos que vendían los productos pero terminaban amarrados por la intermediación. Y entonces el campesino vende barato y el de la intermediación se queda con la plata. El presidente creó los mercados campesinos del IDEMA como el mecanismo para la venta directa y evitar los intermediarios. Luego la corrupción y la politiquería acabaron con el IDEMA y terminó desapareciendo. Él hablaba de su tierra en Paletará. Yo lo escuché por aquí cerca de donde vivo. Él, en tu familia, en esas empresas
me imagino que también sintieron, asimilaron todas las angustias de quien quiere invertir y generar empleo en Colombia. Y hoy interpretarían cabalmente el daño por los esquemas propuestos por este gobierno. Claro, porque es que, pues digamos que yo le quería contar como toda la aproximación social que yo he vivido en mi casa, porque de hecho el discurso de posesión del presidente Valencia está muy referido a la necesidad de sacar de la pobreza tantas poblaciones pobres que ha tenido este país y de su compromiso con eso. Por eso trajo los medicamentos genéricos que le dieron acceso a la salud a los colombianos más pobres y construyó por primera vez casas sin cuota inicial, que fue muy significativo porque las personas más pobres pudieron acceder a esas viviendas. Pero además, presidente, digamos que en el departamento del Cauca nos tocó vivir precisamente allá en Paletará lo que fueron las consecuencias de esas reformas agrarias mal hechas y de las políticas de creer que el tema es la propiedad de la tierra y no el desarrollo y la productividad de la tierra. Entonces, yo me devuelvo a lo que pasó en el Cauca. En el Cauca vinieron los procesos de invasión aupados mucho por esas guerrillas, con un lema que fue tremendo, que era que la viuda vendía más barato, mataron mucha gente, todo el que no quería vender lo mataban, y entonces efectivamente las viudas vendieron más baratos, las tierras del Cauca se compraron por el Incora con bonos pagaderos a 5 años, con una inflación del 20% anual, es decir, el último año usted ya no estaba recibiendo nada, y vendían esas fincas que hay que recordar, el Cauca era el primer departamento de producción de leche y el tercero de carnes en ese momento en todo Colombia, y Con pasamos a unas compartir tierras frías indicadores. para munas, las más fértiles del mundo. Claro, y dijeron que con eso se acaba el problema social. Y resulta que no solamente se agravó el problema social, sino que la pobreza se hizo dueña del departamento, lo que llevó a la gente a migrar a los cultivos ilícitos y vino la violencia que ha venido destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo Pudiera del departamento. decirle aquí a los colombianos que hay un sector de la política que vive enconchado, vive de la política para la política, desconectado del problema del empresario, que es el que genera empleo, desconectado de las afugias de la clase media, desconectado de los dolores de los sectores pobres de la nación. ¿Qué te ha ayudado a estar conectada, a brincar el cerco de la política Sí. y a ir al espacio donde está el empresario, al espacio donde está la clase media, al espacio donde están los sectores populares? Y creo una cosa, en el discurrir de mi vida pública, cuando empezaba mi vida pública, yo veía una política más conectada con las necesidades de los colombianos. Tal vez un problema del exceso de profesionalización de la política que raya con la corrupción es la desconexión. ¿Qué te ha ayudado a tener esa conexión? Pues aprender de usted a estar recorriendo el país, a estar en contacto con la ciudadanía. Yo he hecho un ejercicio de la política desde que usted me invitó a esta lista de recorrer este país. Yo me he recorrido muchos municipios, me he recorrido varios departamentos muy completos y he gastado tiempo hablando con la ciudadanía. Y de ahí han surgido todas las iniciativas que hemos tenido. Y le pongo ejemplos. Un día estábamos en Cajamarca, en el Tolima, haciendo un recorrido con presidentes de Junta de Acción Comunal y alguna ciudadanía de veredas. Y entonces me contó uno de los campesinos, pues que él no tenía CISBEN. Y no tenía CISBEN porque, claro, le salía el puntaje muy alto porque él era dueño de una tierrita y entonces por eso ya no tenía CISBEN ni tenía ni subsidio al adulto mayor, ni tenía posibilidades de la salud subsidiada. Entonces desde ahí empezamos a trabajar el proyecto de Quiero a los Cafeteros, donde lo que queríamos, además de declarar el café como bebida nacional, era precisamente lograr unas donaciones que nos permitieran consolidar unos recursos para poder financiar algún tipo de subsidio para los cafeteros pobres de este país que quedan completamente excluidos del sistema. Y un día en un viaje que hicimos por Boyacá, viene uno de los paneleros y me cuenta pues todas las afugias que estaba teniendo a propósito de la venta de la panela, lo que era la molienda, el trabajo, el esfuerzo, el calor para salir a vender unas panelas que muchas veces, presidente, están por debajo de los costos de producción. Entonces ahí
empezamos a pensar, bueno, ¿y qué hacemos Eso te con esta inspiró la ley de ciudadanía? la panela. Claro, y ahí, digamos, hablando con otra gente y de todo, pues se me ocurrió la idea de los rones artesanales que consultado con la familia Pichotto, que son los de Domecq Colombia, pues nos dieron toda la orientación de lo que había que hacer y era replicar el mercado de los mezcales Podemos que hablar tiene de México. Paloma, determinada en sus inquietudes intelectuales, en sus compromisos por los Valencia, los La Serna, la Universidad de los Andes y una permanente comunicación popular. Claro, porque es que cuando usted habla con la ciudadanía es que entiende los problemas y a veces la ciudadanía que está metida en el problema no tiene una solución, lo que quiere son más ingresos, es la posibilidad de salir adelante. Le pongo otro ejemplo, ahorita hace poco hicimos unos recorridos por tenderos en los barrios del sur de Bogotá y nos encontramos con la dramática noticia de que sus ventas están cayendo por encima del 30 y hasta el 40% por cuenta de los impuestos saludables y lo que eso ha significado no solamente para esas familias, que la mayoría son madres cabeza de hogar que sostienen a sus niños con la tiendita que tienen en el garaje, sino lo que significaba para el desayuno de los niños más pobres de este país. ¿A usted no le parece que es horrible uno saber que los empaques de salchichas que se consumen en los barrios más pobres de este país venían con 5 salchichas y hoy vienen con 3? Que significa que el niño colombiano que antes se desayunaba 2 salchichas con una arepa y un quesito, hoy no puede comer queso porque se volvió un lujo. Y no puede comerse la arepa porque le subieron los impuestos. Y el papá termina comprando un paquetico de salchichas, que ya no son 5, sino 3, porque el gobierno tenía la voracidad de ponerle disque, impuestos saludables a los colombianos. Senadora, necesitamos que en estos 50 minutos podamos oírte en muchos temas. Tengo muchas inquietudes. Vamos llevándolas y para reservar unos minutos para el final de lo que quieras agregar, procuremos, yo voy a procurar que llevarte, que nos ayudes a que los colombianos que siguen estas redes puedan escucharte en todos esos temas. Tú eres un ejemplo de rectitud. Cuando mi generación estaba joven, teníamos un respeto reverencial por la política y en nuestras familias, por la transparencia que irradiaban los directores de la política nacional. Fue entrando la corrupción, se ha generalizado. Hoy hay un grupo de colombianos que se beneficia de la corrupción, se acomoda y otro que se resigna. La ve inderrotable. En el evento de ser tú presidente de Colombia, para tramitar las leyes, ¿qué harías a fin de no tener los votos de un Congreso a través de la mermelada corrupta, de los puestos irracionales? ¿Cómo lograrías una gobernabilidad popular derivada de la respetabilidad del pueblo por el mandatario? Pues yo creo, que una de las cosas que uno ha aprendido hoy es que si bien no todos los congresistas son de opinión, a todos les importa la opinión. Entonces, cuando uno ha logrado construir suficientes consensos sociales sobre las cosas y las determinaciones que el país necesita, es muchísimo más fácil lograr el apoyo de los políticos. Y yo le digo una cosa, yo aquí sin mermelada, porque yo no tengo nada que ofrecerle a ningún congresista, ni lo haría, he logrado sacar adelante las iniciativas porque me gasto el tiempo de explicarle a los congresistas de qué se trata, porque me gasto el tiempo de conversar con ellos sobre el impacto que va a tener sobre colombianos que necesitan esas respuestas. Y he logrado sacar todos mis proyectos, todos votados por unanimidad, incluyendo los sectores de izquierda con quienes tengo permanente debate. Y yo creo que cuando las cosas son buenas, la gente es susceptible de convencerse. Eso Y es cuando las la persuasión al interior del Congreso. Pero para buscar un determinante popular sobre el Congreso, es bien importante la respetabilidad, el afecto, la confianza del pueblo en el mandatario, porque eso lleva al Congreso a decir, aquí hay un mandato del pueblo, tenemos que apoyar estas iniciativas. Claro, pero eso tiene que hacerse, presidente, con el retorno de lo que usted hizo, que fue tan importante de los consejos comunitarios. Porque ahí tenía la ocasión la gente de escuchar lo que se estaba proponiendo, de respaldarlo, de modificarlo, pero además de darle participación a los sectores políticos.
trata a los políticos como corruptos, pues se comportan como corruptos. Pero si usted les entrega la responsabilidad de solucionarles los problemas sociales, yo confío en que muchos tienen esa voluntad de hacerlo. Entonces yo creo que esto es una combinación de que la ciudadanía respalde las iniciativas y de que uno le dé también, digamos, el premio de ganarse esa respuesta también a los políticos del Congreso. Y yo creo que eso se puede hacer y se puede hacer de manera efectiva sin tener que comprar a nadie, porque las buenas ideas en general convencen a todo el mundo si uno le gasta tiempo que la gente las entienda, comunidad y políticos. Entonces yo creo que uno tiene que volver a los consejos comunitarios y tiene que volver a un tema muy importante y es fortalecer el Congreso de la República, porque es que aquí la gente termina vendida, porque si usted quiere sacar la electrificación de una vereda que votó por usted, le toca estar con el gobierno. Yo por eso he dicho que vamos a buscar que haya parte del presupuesto general de la nación, que se establezcan las plenarias del Congreso con el voto abierto de cada congresista para que los congresistas puedan también dar resultados sin tenerse que volver súbditos de los gobiernos. Yo creo Podríamos que decir que hay dos fuentes de gobernabilidad. Una, la respetabilidad popular y los argumentos. La otra, que se ha generalizado tanto, que produce escándalos permanentemente, que es la corrupción, la mermelada. Eso hay que acabarlo, porque usted esa mermelada lo que hace es esconder los intereses y terminan después robándose los contratos. O peor, como en este gobierno se roban directamente la plata y después la reparten en maletas. Yo creo que uno tiene que devolverle legitimidad a los congresistas de poder resolver problemas de su comunidad sobre la mesa. De decir, nosotros necesitamos esta electrificación, necesitamos este acueducto, necesitamos esta vía terciaria, y tenemos que hacer una modificación para que parte del presupuesto general de la nación, en lo que se refiere a inversión, pueda discutirse y los congresistas de todas las filiaciones políticas puedan participar. Yo creo que a los políticos hay que tratarlos como personas con responsabilidad política y entonces se van a comportar teniendo esa responsabilidad política. Recuerda la aprobación del presupuesto de 2015 en una sesión del Congreso de 2014. Que nos tocó a nosotros. Al Senado. Nos tocó a nosotros hacer la aprobación. Esa es una historia que hay que recordar, porque yo desobediente lo saqué a usted de hacer quórum. Y entonces vino el ministro Cárdenas a pedirle a usted que volviera a hacer el quórum para que se aprobara ese presupuesto. Y usted le puso una condición, y era que él contara qué era lo que estaba pidiendo cada congresista y pudiéramos tener claridad de qué era lo que cada congresista que estaba pidiendo. Y él se comprometió con usted y al día siguiente, cuando ya estaba votado el presupuesto, salió a decir que no había ningún compromiso. Yo creo que esto mucho más a mí que me duele hacerlo. Eso. Fue tremendo. Eso, porque lo hicimos de muy buena fe. Yo decía, si Álvaro Uribe pide un puente para Titiridí, se necesita. Lo incluyen aquí porque no dicen, lo pidió el senador fulano de tal, lo pidió Álvaro Uribe. Era para facilitar el control social. Paloma, Claro, si que eres es lo que presidente. necesitamos. Uno necesita ponerle más control social al Congreso, porque es que hoy si usted le pregunta a un colombiano 10 nombres de congresistas, lo pone en dificultades. Si le pregunta 5, los dice. Y si le pregunta 20, muy difícilmente se los van a dar. Hay que, por eso, reducir el Congreso y ponerle la luz en la cara a cada congresista para que los colombianos le hagan control a los congresistas. Un congresista que sabe que lo están mirando sobre cómo va a votar, vota respondiendo a las necesidades de los colombianos y no a su interés particular. En el año 26 es muy posible que Colombia tenga un déficit entre el 5 y el 6, un endeudamiento muy alto, una participación del Estado en el PIB exorbitante del 30, una caída que sigue de la inversión privada, pero va a tener también una gran necesidad de seguridad. ¿Cómo se le ayudaría a las Fuerzas Armadas? En la motivación, en el afecto, en la confianza ciudadana, en la dotación. ¿Qué harías con Israel, con la ayuda internacional que se requiere, con los remedios del Plan Colombia, que heredé yo del presidente Pastrana y que fue tan útil para poder recuperarle al país esa seguridad que estará retando al país
en un contexto muy difícil. Yo creo que la seguridad tiene tres principios, presidente, que son mi interpretación o mi reinterpretación de su seguridad democrática. La primera, reducir los ingresos ilícitos. Aquí hay que dar una batalla dura contra los cultivos ilícitos, no solamente los cultivos, sino la extinción de dominio, caerle a la plata de los ilegales. Hay que hacer un restablecimiento del principio de legalidad que implica trabajar de la mano de la rama judicial, haciendo unas reformas para que podamos procesar de manera oportuna y llevar a la cárcel. Hay que hacer cárceles por concesión y productivas que le permitan a este país tenerlos presos y tenerlos en condiciones dignas, pero no sostenerlos, que ellos mismos se sostengan. Tenemos que robustecer las Fuerzas Armadas, que pasa por aumentar el pie de fuerza y por comprar los equipos que por supuesto implican el restablecimiento de las relaciones con Israel y los Estados Unidos, comprar los aviones polivalentes y los helicópteros que están, como yo les mostré el día del foro, muchos en el piso por falta de mantenimiento y ya por obsolescencia y caída de los propios helicópteros y aviones, pero sobre todo reenamorar las comunidades. Porque yo creo que la gran lucha es que las comunidades no puedan ser instrumentalizadas por los violentos, sino que les demos las garantías para poder estar del lado de la legalidad y cuidar los barrios. Porque es que en los barrios, presidente, se nos está volviendo un problema el reclutamiento de los niñitos a los 14 y 15 años, que son precisamente los niños más vulnerables. Por eso nosotros queremos barrios seguros, donde nosotros podamos cuidar los niños con escuelas deportivas, escuelas de danza, escuelas de música, escuelas de teatro, para que los niños estén ocupados toda la tarde, entre otras, con los profesores de la propia comunidad que los puedan cuidar. Y eso pasa por buscar los recursos. Nosotros lo que hemos pensado primero es que hay que hacer una reducción drástica del gasto de funcionamiento del Estado. Nos vamos a encontrar con esa aprobación que, en mi opinión, es bastante irresponsable del SGP, del Sistema General de Participaciones, que le va a hacer un hueco todavía más grande a la nación que ya está deficitaria y nos va a tocar hacer un corte. ¿Qué creo yo? El gobierno Petro aumentó el gasto de funcionamiento en este año en 9.5 billones de pesos, de ahí podemos hacer una reducción significativa, pero hay que entender que aquí también hay unos gastos fijos muy altos que son la deuda externa y el gasto pensional, que por el contrario va a seguir aumentando. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso, hay que eliminar muchas entidades que se han ido creando nuevamente, empezando por ese Ministerio de la Igualdad, que yo lo tumbé con mi demanda ante la Corte Constitucional, y como otra cantidad de entidades que yo creo que hoy están duplicando alternativas y funciones que ya tienen otras. ¿Podría dar eso recursos para el apoyo de transporte, de aviación, de tecnología, de hombres a las Fuerzas Armadas en un momento en que el país es probable que tenga tantas limitaciones presupuestales y al mismo tiempo siga este crecimiento que nos lleve en el año 26 a tener un enorme control de la delincuencia? ¿Habrá manera entonces, con esa reorientación del gasto público, de atender de inmediato esas necesidades de seguridad? Yo creo que sí, presidente. Yo creo que con ayuda internacional y orden en la casa, que es lo que hay que hacer, reduciendo tanto gasto de funcionamiento, vamos a tener los recursos. Pero el reto que va a enfrentar Colombia en materia de seguridad no es menor, porque con la paz total, según el informe de la Defensoría, por ejemplo, solamente por hablar de las disidencias de las FARC, pasaron de 230 a 299 municipios. Según el informe de la Defensoría, son 740 municipios hoy con control o presencia de grupos ilegales, y el crecimiento de los ilegales durante el gobierno de Gustavo Petro ha sido absolutamente aterrador. En el primer año de gobierno llegamos a tener más de 3.500 guerrilleros nuevos, más de 800 en grupos armados organizados, pero además de eso, presidente, es que si esto sigue como va, Gustavo Petro nos va a entregar a Colombia con 30.000 hombres en armas, lo que va a significar un reto sumamente grave. Y sin plan Colombia y sin Israel. Y sin plan Colombia y con unas fuerzas disminuidas a las que les han cortado 50.000 terroristas. Su personal. Yo recibí 50.000 terroristas, pero recibió el plan Colombia. Senadora, usted ha sido una vocera muy categórica
de la necesidad de restablecer las relaciones con Israel, ¿cómo manejaría el tema palestino? Yo creo que el tema palestino hay que discutirlo primero con Israel, porque uno de los temas más grandes es que Israel había dado muchos pasos en busca de la solución de los dos estados y lo que terminó pasando fue que la autoridad palestina, que se fue desapareciendo, dándole espacio a Hamas, se fue convirtiendo en una organización terrorista dedicada a la búsqueda de la aniquilación del pueblo judío. Entonces yo creo que aquí pues hay que volver a esa solución que yo creo que es la que más posibilidades reales tiene, pero que hoy tiene mucha reticencia entre los propios israelíes. Porque, por supuesto, cuando usted tiene un gobierno que está dedicado a la búsqueda de la aniquilación del vecino, pues se vuelve muy difícil. Yo creo que aquí tiene que haber unos compromisos internacionales sobre una buena administración para Palestina, que yo creo que es uno de los retos más grandes que hay porque las dos autoridades, tanto la autoridad palestina como Hamas, pues no han logrado solucionar los problemas de esa nación, ni ha habido, digamos, una altura de dirigentes y de líderes que permitan realmente la configuración de un Estado que respete a Israel, que yo creo que es el principio fundante de cualquier acuerdo. Esa proposición podría estar cimentada en la idea básica de los dos estados y el respeto a la vida del ciudadano de Israel como el respeto a la vida del ciudadano palestino. Claro, de eso es a lo que se tiene que llegar. Lo que pasa es que yo creo que el mundo echó reversa en lo que se había logrado avanzar con respecto a la solución de los dos estados. Eso hay que volverlo a construir porque yo creo que esa es la salida. Pero dos estados con la condición de que se acepta la coexistencia de los dos estados y se desiste del uso del terrorismo contra los estados. Yo creo que eso es lo que es fundamental porque a mí me da mucha pena de toda esta guerra, pues el dolor que se ha vivido en ambos pueblos, pero sobre todo la reversa que se echa en una solución que estaba ya prácticamente cristalizada. A usted la honra defender como senadora, como patriota, como madre de familia, que a Colombia no le sigan relajando la legislación antidroga. Ustedes han votado para evitar en buena hora la legalización de el consumo recreativo. Al mundo hay que explicarle y a los jóvenes que este país no tiene una legislación troglodita. Este país tiene una legislación muy equilibrada. Aquí no se mete a la cárcel al consumidor. Tiene lo único es la prevención y la rehabilitación que poco se ha hecho. No se mete a la cárcel al campesino productor. Desde los años 60, Colombia tiene autorización para el uso científico y medicinal de la droga. Pero nos ha venido ocurriendo lo siguiente, una gran presión para legalizar también el consumo recreativo, un problema interno de microtráfico, de crecimiento del consumo y una caja de universitarios, rectores, profesores, de todas las tendencias ideológicas del impacto en un creciente número de estudiantes depresivos y con tentaciones, con tentativas de suicidio. ¿Usted cómo ve ese tema? Pues lo primero es que yo creo que hay que sincerar el debate. Aquí no estamos hablando del consumo recreativo porque ese está permitido. En Colombia usted puede consumir. Nadie lo mete a la cárcel porque usted consuma droga. No está Aquí criminalizado, pero está exacto. ilegalizado. Pero ¿Cómo lo es que está posible? ilegal es la venta. Entonces, lo que nos están proponiendo cuando hablan del consumo recreativo es la regularización del comercio de drogas. Y entonces, yo creo que cuando uno sincera el debate, entiende cuáles son los problemas que hay. Y es que lo primero que hay que decirle a los colombianos es que no se pueden confundir. El hecho de que usted legalice unos mercados no significa que los mercados ilegales desaparezcan. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo como el del oro. Cuando usted mira el oro, usted encuentra oro legal, sacado legalmente de minas legales, y oro ilegal. Oro que mueven los grupos ilegales, sacado ilegalmente de ríos de Colombia y con daños ambientales, con todo. Pero a la hora de poder ustedes el oro ilegal y cuál es el ilegal, usted no puede distinguir.
¿Por qué? Porque el Estado no puede saber cuál oro es bueno y cuál oro es malo, salvo que usted lo coja en el momento en que lo están sacando. Terminaríamos en una situación igual si regularizáramos el consumo, porque simplemente los grupos ilegales, usted tiene el mercado del Estado o de los legales, que tiene este precio, pues los ilegales lo ponen un poquito por debajo y entonces lo venden y lo venden a sectores que, por ejemplo, usted se lo prohíbe. Si usted dice menores de edad, no, ellos van y se enfocan en menores de edad. Si usted dice, le va a poner un precio bien alto para que la gente no consuma, ellos ponen un precio bien bajo para que la gente consuma. Entonces usted lo Todo que esto que hacía... usted está describiendo tiene un ejemplo clarísimo en Uruguay. Las farmacias legales y la proliferación del mercado ilegal, etcétera. Exacto. Que no se Una acaban. Y pregunta, todos los estudios muestran que no se acaban los mercados ilegales. Lo que sí le pasa a usted y cuando se usted legaliza estanca el el comercio, consumo en la marihuana. Es apenas un escalón. pero además lo que a usted le pasa es que deja de poder controlar de manera efectiva el acceso, sobre todo a menores de edad, porque usted lo controla muy bien en los mercados legales, pero los mercados ilegales se le vuelven casi imposibles de controlar. ¿Por qué? Porque si yo encuentro a alguien vendiendo droga, lo primero que me va a decir es, no, es que es mi dosis personal, la acabo de comprar en el mercado legal y usted no tiene cómo distinguirla. Y lo que sí se ha mostrado en todos los estudios es que no es cierto que legalizar desaparezca los mercados ilegales, pero sí aumenta la disposición de la droga. Y yo sí ahí quiero decir lo siguiente, yo creo que sería muy injusto con las madres cabeza de hogar, que son el 46% de este país, la mitad de los hogares de este país son mujeres solas, que más de la mitad, 60%, ganan menos de un salario mínimo. Les toca estar trabajando, dejando a los niñitos solos. Y entonces, además, los niñitos asediados porque les van a vender droga para que unos niñitos gomelos que quieren que les vendamos la droga puedan comprarla de manera legal. Creo que no Pero se justifica yo creo que racionalizar el mercado en desmedro de la protección que yo, necesitan los menores yo, en el país. yo creo que en la batalla cultural a nosotros nos toca hacer claridad sobre esto. La droga no es camino de libertad, No, es camino de alienación, de enajenación, de esclavitud. Pero quería hablar del sector privado. Hoy en Colombia hay dos economías, la que está produciendo el gobierno Petro y otra la de las bonanzas. En el momento que preparábamos estas preguntas, aparece que la inversión ha caído al 17%, la consolidada, y la del sector privado cae, cae, cae. Pero, y hay mucha incertidumbre y temor, pero hay mucho consumo en este momento por 12, 13 billones de pesos que vale la cosecha de café. Una cosecha extraordinaria en calidad, en cantidad, con una bonanza de precios internacionales. Me hacían esta reflexión. Las remesas valen aproximadamente 12.000 millones de dólares, 56 billones de pesos. El oro, ya usted se refirió, el componente legal y el ilegal, a 2.700, a 3.000 dólares la onza Troy, y esta cosa de narcotráfico. ¿Cómo se? Entonces, aquí hay unas bonanzas, incierto su futuro. Pero lo que sí es cierto es que el camino por el cual nos lleva el gobierno Petro es un camino de destrucción de la inversión privada. ¿Cómo se recuperaría? yo creo que la inversión privada, presidente, tiene una característica y es que necesita certidumbres jurídicas, necesita seguridad jurídica. Usted lo llamaba confianza inversionista, que es una manera muy linda de decir, la gente tiene que sentir que no va a perder la plata. Y para eso los contratos de estabilidad jurídica que usted hizo fueron fundamentales. Hay que ver el uso que les está dando Milei hoy con lo que ha logrado revivir toda la inversión petrolera en la Argentina. Y usted decía una cosa que yo tomé nota, que me parece muy importante, es que esto no lo podemos restringir a las inversiones grandes, sino a todas las inversiones. Y eso va a ser definitivo para que haya confianza. Creo que lo primero que tenemos que tener es un plan de reactivación para los colombianos, un plan de retorno de los capitales que se han ido, un plan que quite impuestos, que incentive las inversiones, que baje los impuestos para las inversiones, como lo hizo durante su gobierno. Y luego uno le cobra los impuestos ya cuando las inversiones están produciendo renta. Yo creo que esa política nos puede dar lugar a que podamos recuperar mucha de la inversión nacional y extranjera. Pero yo creo que hay un tema que es fundamental, presidente, y es
política industrial que necesita este país. Aquí han satanizado todo lo que se ha tratado de hacer. Y pongo un ejemplo que a mí me ha dolido siempre mucho y fue cuando se firma el TLC con los Estados Unidos, se deciden sacar unos recursos para ayudar al sector agropecuario de Colombia a poder mejorar su productividad y ponerse a tono con la competencia internacional. Usted lo conoce los colombianos como agroingreso seguro y decidieron que eso era un pecado porque no se podía hacer política industrial para industriales ni medianos ni grandes, a pesar de que ese programa estuvo diseñado especialmente para los pequeños. Yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de política industrial, proteger las industrias colombianas no con aranceles, sino con estímulos para su productividad, mejorándoles las condiciones, incentivándolos y dándoles estímulos tributarios para que reinviertan las utilidades, para que crezcan los negocios, para que sepan que el Estado está del lado de ellos y tener toda una base de regularización que permita que el Estado colombiano permita las exportaciones. Hoy estamos recibiendo, por ejemplo, unas noticias dramáticas sobre las modificaciones que se hizo con el decreto de importación en el país en la DIAN, donde todas las empresas hoy están teniendo unos problemas de importación terrible que se van a extender muy pronto a las exportaciones. Todos esos asuntos que son muy técnicos y que el colombiano que nos está escuchando, alguno lo tendrá presente, otro no, pues hay que solucionarlos para que podamos dinamizar nuestra economía. Lo cierto del caso es que si no hay inversión privada y tenemos que vivir de las bonanzas, es un futuro económico muy incierto. Y vivir no solamente de las bonanzas, sino de las economías extractivas. Yo soy partidaria de hacer minería de hidrocarburos y explotación petrolera. Ahora nos cuenta de política energética y minería. Pero le quería decir, pero yo creo que el país tiene que ponerse a pensar en cuáles son los sectores que quiere sacar adelante. Usted hizo un ejercicio que yo creo que el país olvidó y que hay que recuperar, que era Colombia 2020, que era la posibilidad de pensar a Colombia en el largo plazo. Uno tiene que ponerse metas, escoger los sectores estratégicos y determinar el esfuerzo del Estado hacia allá. Le pongo un ejemplo. Usted mira hoy el catálogo de cualificaciones, es decir, en qué están educándose los colombianos. Lo compare con la matriz productiva del país o con la matriz futura de producción que quisiéramos tener y nada empata. Y si a eso usted le suma el desorden de la investigación, que nada está ayudando a nuestro sector productivo, usted entiende que aquí hay una oportunidad de alinear la calificación de las personas con la investigación que está financiando el Estado, con los sectores productivos que queremos que salgan adelante para que podamos generar un impulso decisivo en algunos sectores de la economía. Y en esa calificación aparecen los jóvenes, con una cifras muy preocupantes. Horrible, los niños. América Latina y el Caribe, 32 años de edad promedio. Desempleo juvenil en promedio del 22-24. Colombia, 27% de niños. El segundo en la OCDE, según la OCDE, después de Turquía. Eso es gravísimo. ¿Qué reformas impulsarías en la educación para que los muchachos puedan ir acumulando articuladamente conocimientos técnicos, llegar desde la base, módulo por módulo, hasta las más altas esferas del conocimiento, poder trabajar a tiempo y tener recursos de emprendimiento que el Estado los provea, bien sea con fondeo directo a entidades especializadas o con un fondo de garantías? El problema de los jóvenes, educación, empleo, emprendimiento. Mire, lo primero que hay que decir es que uno de los grandes problemas que tiene este país es que todas las inequidades de la sociedad colombiana se cristalizan en la educación. Un colombiano con recursos puede tener la mejor educación comparable con los países desarrollados del mundo, pero un colombiano, entre más pobre sea, peor calidad de la educación tiene. Y esa regresión, que es absolutamente pavorosa, habla de que aquí estamos hablando de un país que tiene muchas inequidades, pero que la principal, la que la consolida, es la educación. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma educativa estructural, que en mi opinión empieza por permitir que el ciudadano, sobre todo los más pobres, los vulnerables, tengan el derecho a elegir entre los colegios privados y los públicos. Y no estoy hablando de los colegios más costosos, sino buenos colegios que, por ejemplo, con 500.000 pesos mensuales, que es lo mismo que hoy estamos pagando por un mal
pueden garantizar la formación de su hijo de manera diferenciada. El ejemplo de, por ejemplo, PACES, que es un sistema de bonos escolares que tuvo Bogotá en los años 90, que estudió el premio Nobel Kremer, muestra un 17% de aumento en la entrada al colegio, 17% de disminución de la caída y 6% menos de posibilidad de que usted necesite el CISBEN. Esas son todas estadísticas que hablan del efecto que puede tener la educación. Pero hoy nosotros no nos tenemos que resignar simplemente a los bonos escolares. Hoy hay que pensar que nos llegó la inteligencia artificial y que Colombia tiene el talento y tiene que tomar la decisión de montarse en el machine learning. Nosotros podemos ser los que construyamos las fases finales de esa inteligencia artificial, pero sobre todo los que remodelemos la educación a través de toda la inteligencia artificial. Hoy un tutor es capaz de enseñarle a un niño identificando el problema exacto, dándole los problemas que tiene que resolver exactos para irlo reconduciendo. Creo que nos tenemos que abrir a la educación terciaria, que es esa que se diseña por competencias. Por ejemplo, presidente, uno ver las cosas que se están haciendo en Medellín en materia de software, en materia de inteligencia artificial, de videojuegos, son una esperanza para este país. Y yo creo que ese es el camino que Colombia tiene que emprender. En mi gobierno vamos a gastar muchos recursos y mucho tiempo en que Colombia se ponga en la primera línea de la inteligencia artificial para remodelar la educación, para remodelar la justicia, pero sobre todo para que en esos 500 millones de trabajos que se van a generar en los próximos años, Colombia esté arriba, para que los niños colombianos sueñen, no queden como los ninis, que es una falta de futuro, tengan claro cuál es el futuro que vamos a tener. Nosotros tenemos ahí un talento excepcional que tenemos que empezar a formar ya en habilidades matemáticas, en habilidades de pensamiento crítico, para que puedan ser los que en adelante manejen todo lo que va a suceder. Y en materia de recursos para apoyar el emprendimiento de los jóvenes. Eso me parece fundamental, porque yo creo que una de las ventajas que tiene Colombia, presidente, es que cuando usted mira la situación, yo digo que cuando uno habla de la economía colombiana, habla así, porque no está viendo la gran mayoría de la economía que es informal. ¿Y qué quiere decir informal? Que simplemente son pequeños negocios que no logran, digamos, pagar lo que vale ser formal en este país. Yo por eso saqué el proyecto de la escalera de la formalidad y fui bastante impulsora del proyecto de emprendimiento durante el gobierno del presidente Duque, donde logramos cosas que son maravillosas, cámaras de comercio gratuitas, bajamos los impuestos regionales, logramos eliminar trámites, garantizamos que, por ejemplo, un pequeño negocio no tenga que pagar la salud, porque se le sigue pagando con el CISBEN del gobierno, donde logramos disminuir un montón de trámites y de requisitos. Por ejemplo, el INVIMA, que era una cosa demencial. Un campesino, ¿cuándo va a poder sacar un INVIMA que le vale 3 millones de pesos para vender una mermelada que él va a vender en 15.000 o 20.000 pesos? Entonces, todos esos trámites los tenemos que lograr reducir drásticamente. Esos son estímulos. Claro. Pero también el país Reducciones necesita... y lo siguiente es la banca de las oportunidades. Yo creo que hay que entender que el sector cooperativo de Colombia ha ido creciendo de una manera gigantesca. Por ejemplo, conocí una cooperativa que maneja el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, mueve 1 billón de pesos en créditos pequeños, con una, además, cumplimiento de esos negocios gigantescos. ¿Qué necesitamos hacer? Acompañamiento técnico también a esos negocios. Hoy con la inteligencia artificial, yo sueño con que la gente desde su celular pueda hacer control de sus inventarios, pueda llevar su contabilidad, pueda tener claridad de qué cosas le está yendo bien, le salgan las alertas que le permitan identificar cuáles podrían ser los problemas que tiene su negocio. Entonces, si nosotros logramos integrar todas esas cooperativas y la banca de las oportunidades con las mutuales, vamos a tener una gran fortaleza. 2 iniciativas que tenemos ahí. La primera, queremos que las juntas de acción comunal puedan tener funciones de mutuales. Fíjese lo importante, presidente, que es que las asociaciones que tienen un contacto tan directo pudieran tener créditos comunitarios que van a permitir que nosotros irriguemos de manera barata esa plata que necesitan esas comunidades. Y lo segundo, nosotros sí queremos que podamos hacer del crédito agropecuario, como también lo podemos hacer en las cooperativas, que puedan las cooperativas con reconocida solvencia tomar los créditos directamente de los bancos de segundo piso del Estado. Y le pongo un ejemplo. Colanta toma el crédito en Finagro. Se lo entregamos barato con la condición de que no es para Colanta, sino para sus asociados. Pueden costar
costos de administración de ese crédito y lo van a llegar a todos los pequeños asociados, donde vamos a poder tener una irrigación que no tiene pérdida porque están teniendo una relación comercial que le permite a la empresa captar nuevamente los recursos, pero podemos promocionar el mejoramiento genético, la tecnificación de los ordeños, el refrigeramiento de la leche, y esto en todos los sectores. Imagínense lo que podríamos hacer con las cooperativas de taxis, con las cooperativas de transportadores, porque ahí hay una oportunidad gigantesca para hacer un mejoramiento de bajo costo para que el ciudadano sienta inmediatamente los arreglos. Nos ha dejado muy claro su idea de la reducción del Estado burocrático, que hay que demolerlo. Para que no nos excedamos mucho de los 50 minutos, senadora, ¿qué haría usted ante la situación del país que está puede estar en la víspera de un racionamiento del suministro de energía, pero además de una crisis de largo plazo de oferta energética? Pues, yo creo que aquí tenemos que ponernos las pilas, porque esa es la otra revolución que nos ha tocado vivir. Así como nos va a tocar la revolución de la inteligencia artificial, nos está tocando la revolución de las energías. Y ahí Colombia tiene una oportunidad gigantesca, porque nosotros podemos volvernos proveedores de energía en el mundo. Yo lo pienso sobre mi departamento del Cauca. Nosotros nos caben por lo menos 3 grandes hidroeléctricas, la del Micay, la del Patía, y algunas otras que podrían ser definitivas para que este país pueda empezar a montarse en lo que va a pasar. Los protocolos de Kioto y de París, que ya van a entrar en funcionamiento con los compromisos de las naciones civilizadas y desarrolladas de la reducción de sus emisiones, los ponen ya a tener que buscar energías limpias para poder transformarse. Entonces va a haber una gran demanda de energías limpias, no solamente para nuestro consumo, sino para el consumo del mundo. Muy importante el tema hidroeléctrico, porque la ideología lo ha querido anular. Y usted trae esa posibilidad para el departamento del Cauca. Pero no para que solamente produzcamos energía hidráulica, sino fíjese, nosotros podemos producir hidrógeno verde con esa energía. ¿Qué es el hidrógeno verde? Para contárselo al ciudadano que nos está viendo. Usted le hace la electrólisis al agua y libera el hidrógeno. Cuando la energía que usted utiliza para hacer esa electrólisis es limpia, se llama hidrógeno verde, y los hidrógenos azules, que son la siguiente generación. ¿Qué pasa? Ese hidrógeno después se junta con otras cosas y podemos sacar el amoníaco, que dicen que va a ser el combustible del 70% del transporte marítimo del mundo para el 2040. Entonces, si Colombia hoy se aplica a hacerlo, podemos llegar a ser los proveedores de mucho del combustible de los barcos del mundo. Pero imagínese, presidente, que nosotros nos estamos quedando por el tema gravísimo ideológico del gobierno, que prohibió pues la exploración y todas las demás cosas que tienen que ver con hidrocarburos. Pero además nos estamos quedando por un tema que no hemos sido capaces de resolver, que son las consultas previas, que se han vuelto una barrera insuperable para cualquier proyecto. Yo creo que nosotros tenemos que buscar formas asociativas. Usted sabe que yo propuse en el gobierno Duque, que funcionó bien, que fue el adelanto de las regalías, para que los proyectos, por ejemplo, petroleros, pudieran llegar a las comunidades y paralelamente a que se hacía el proyecto, la gente viera los beneficios que le traía a la comunidad, la escuela, la carretera, las cosas paralelamente, no que hubiera que esperar a que se estuvieran produciendo las regalías para que la gente viera los resultados. Yo hoy creo que tenemos que buscar formas asociativas con los municipios. Yo me imagino, por ejemplo, en la hidroeléctrica del río Patía, que no va a inundar el valle del río Patía, sino la parte de atrás, asociaciones con los municipios. No solamente el 6% del pago que uno tiene que hacer, sino realmente hacer socios los municipios, sin capacidad de decisión, manejados por los privados, pero que les entre año a año plata para que la gente sienta que efectivamente ese proyecto lo benefició. Amapola, tu compañera, ella va a tener que decir: llegué al uso de razón de la mano de mi madre, acompañándola a hacer política. Tu marido, el científico. Pues yo me siento muy feliz con mi familia. Pues Amapola la ha visto crecer el Centro Democrático. Usted sabe que gracias a su impulso yo tomé la decisión de hacer esa precandidatura, pues que no fue precandidatura, sino un recorrido acompañando al partido con Amapola.
enorme esfuerzo, pero que me mostró pues que yo siendo mamá podía seguir haciendo el ejercicio político y hacerlo adecuadamente. Ella ha sido una gran compañera, una gran aliada y ha tenido gran paciencia en entender las ocupaciones de su mamá, que a veces ella quisiera más tiempo del que dispongo, pero ahí tratamos de equilibrar. Y mi marido ha sido muy generoso también en tener la paciencia y en cubrirme en todos los viajes y en todas las ausencias con ella. Amapola yo creo que ha crecido muy bien educada, muy estimulada, porque su papá también ha estado muy pendiente de ella. Nosotros antes también vivíamos con mi papá, pues que falleció exactamente ya va a ser un año, y nos dejó pues un enorme hueco, pero, pero yo sí me siento muy afortunada, muy bendecida por Dios, por una familia que me ha apoyado tanto y de la que me puedo sentir todos los días, no solamente orgullosa, sino tranquila de que sé que mis prioridades eh, las entienden y que ellos como yo comparten el deseo de una Colombia más grande y más justa. Un buen recuerdo y una frustración del Congreso. Pues, presidente, yo le diría la frustración no haber logrado las salas especiales dedicadas al juzgamiento de todos los militares en Colombia. Yo creo que esa Yo fue también siento esa frustración. esa fue una cosa tremenda. Yo no me recupero. Usted me La ayudó mucho a que este corrupción, proyecto, sí, la corrupción en el Congreso. la corrupción tremenda. Lo que pasa es que la corrupción, presidente, pues no le toca a uno, porque a mí nadie me ofrece nada, ni me están contando qué le ofrecen, pero sí le duele a uno ver cómo gente que se ha comprometido a votar y que entiende la gravedad de una decisión, de pronto termina votando en contra y uno sabe que no fue porque lo convencieron, sino que hay Un buen razones recuerdo del distintas. Congreso. Tengo buenísimos recuerdos, pero tal vez, presidente, todo lo que yo lo molestaba cuando usted estaba delante mío, que yo le mirara, yo lo molestaba y lo hacía salirse del Congreso y usted sufría mucho de que nos saliéramos de esas plenarias en los acuerdos de La Habana cuando logramos desbaratarle el quórum, porque esta bancada que siempre ha sido juiciosa lograba desbaratarle el quórum y se ponían furiosos. A mí me da Senadora mucha Paloma, alegría pensarlo, cómo se ponía usted nervioso de salirse diciéndome, pero no nos salgamos, y yo lo lograba convencer. senadora Paloma, muchas gracias. Precandidata a la presidencia. Para todos los tuyos. Feliz Navidad, feliz año. Gracias, Pre, siempre orgullosos de estar a su lado. Usted sabe que usted ha sido más que un mentor y que nos sentimos muy felices de seguir representando esa mano firme para combatir la corrupción, la politiquería, pero sobre todo el corazón grande para que este país salga adelante.